Bogotá, Colombia. 4 de diciembre de 1986. Una noche fría y lluviosa en la capital. En el exclusivo barrio de Chapinero, el restaurante italiano Pozzetto está lleno. Es una noche de celebración, de cenas de negocios, de parejas. En una mesa de la esquina, un hombre de 52 años, vestido impecablemente de traje y corbata, termina su cena. Ha comido espaguetis a la boloñesa. Ha bebido vodka. Es un cliente habitual, conocido por los meseros como un hombre culto, educado, un profesor de inglés. Nadie nota el maletín que descansa a sus pies. Nadie nota la mirada vacía detrás de sus gafas gruesas. Y nadie sabe que ese hombre, hace apenas unas horas, ya ha matado. Ha matado a su madre. Ha matado a sus vecinos. Y ahora, mientras pide la cuenta y saca un revólver calibre .32 y un cuchillo de combate de su maletín, está a punto de convertir ese elegante restaurante en una zona de guerra. No es un ladrón. No es un terrorista político. Es un veterano de Vietnam que ha decidido que esta noche, la guerra ha vuelto a casa. Esta es la historia de las 6 horas más sangrientas de Bogotá. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el expediente de Campo Elías Delgado, el hombre que protagonizó la masacre de Pozzetto. Un caso que inspiró novelas y pesadillas, y que nos obliga a mirar a los ojos del vecino tranquilo que esconde un monstruo. Antes de entrar en la línea de fuego, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan en esta vigilia. A veces, el infierno pide mesa para uno. Comencemos. Campo Elías Delgado. Un nombre que en Colombia es sinónimo de la muerte súbita e irracional. A diferencia de los asesinos en serie que hemos archivado antes, como Garavito o López, Campo Elías no cazó durante años. No se escondió en las sombras. Su explosión fue un evento singular, un spree killing o asesinato relámpago que dejó un saldo de 29 muertos y decenas de heridos en un solo día. Pero reducirlo a un loco con un arma es ignorar la complejidad del abismo que habitaba en él. Campo Elías era un hombre de contradicciones. Un veterano condecorado del ejército de los Estados Unidos que luchó en Vietnam, pero que vivía con su madre en un apartamento de Bogotá. Un profesor de inglés refinado que citaba a Jekyll y Hyde, pero que acumulaba un odio misantrópico hacia la humanidad. Un hombre que, según algunos, inspiró al escritor Mario Mendoza, quien lo conoció personalmente, a escribir la famosa novela Satanás. Este documental de Archivos del Abismo no solo narrará minuto a minuto la masacre del 4 de diciembre. Excavará en su pasado, su experiencia en la guerra, su relación edípica y tóxica con su madre, y la espiral descendente de un hombre que se creía superior a todos, y que decidió demostrarlo apretando el gatillo. Este es el archivo del veterano de Pozzetto. Para comprender la explosión de violencia que sacudió a Bogotá en 1986, debemos retroceder medio siglo y viajar a un rincón tranquilo de los Andes colombianos. Campo Elías Delgado nació el 24 de junio de 1934 en Chinacota, un pequeño pueblo en el departamento de Norte de Santander. En la superficie, su origen parecía anodino, pero las grietas estructurales de su psique se formaron casi en la cuna. Su padre, también llamado Campo Elías, fue la primera figura fantasmagórica en su vida. No por su presencia, sino por la violencia de su ausencia. Cuando el pequeño Campo tenía apenas 6 años, su padre se suicidó. No fue una muerte natural, fue una elección. El hombre se quitó la vida en un parque de Bucaramanga, dejando a su esposa, Rita Elisa Morales, y a su hijo a la deriva. Este evento es el Big Bang del Archivo Delgado. Creció bajo la sombra de un padre que eligió la muerte antes que la vida con ellos, y bajo la tutela de una madre, Rita Elisa, cuya devoción se transformó rápidamente en una posesividad asfixiante. La relación entre madre e hijo se convirtió en un nudo gordiano de amor y odio, dependencia y resentimiento, que definiría cada decisión que Campo Elías tomaría en el futuro. Rita Elisa, una mujer de carácter fuerte y profundamente religiosa, volcó todas sus frustraciones y esperanzas en su único hijo, creando una jaula dorada de expectativas y control. Buscando escapar de esta dinámica claustrofóbica, o quizás buscando un orden que su vida familiar no tenía, Campo Elías miró hacia el norte, hacia el sueño americano. Emigró a los Estados Unidos. No fue como un refugiado desesperado, sino como un hombre que buscaba reinventarse.
Era inteligente, disciplinado y tenía una facilidad natural para los idiomas. Se estableció, estudió, y finalmente, encontró la estructura definitiva, el ejército de los Estados Unidos. Para un hombre que huía del caos emocional de su infancia, la vida militar ofrecía un atractivo seductor, reglas claras, jerarquía, uniformes impecables y un propósito definido. Se enlistó. Y no fue un soldado cualquiera. Sirvió en la Fuerza Aérea y luego en el ejército. Y su servicio coincidió con el conflicto más traumático y divisivo del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Campo Elías Delgado fue enviado al infierno verde del sudeste asiático. A diferencia de los conscriptos aterrorizados que solo querían volver a casa, los registros y testimonios de compañeros sugieren que Delgado se adaptó inquietantemente bien a la guerra. Era un tirador experto. Un soldado modelo. Vietnam fue el crisol donde se forjó el asesino de Pozzetto. Allí, Campo Elías aprendió dos cosas fundamentales que lo separarían del resto de la humanidad. Primero, aprendió la mecánica de la muerte. Aprendió a manejar armas de alto calibre, a limpiar un fusil con los ojos cerrados, a calcular trayectorias, a matar de forma eficiente y limpia. La violencia dejó de ser una abstracción o un tabú. Se convirtió en una habilidad técnica, una herramienta de trabajo. Segundo, y más peligroso, aprendió la deshumanización. En la selva, el enemigo no es una persona, es un objetivo. Es una silueta que se mueve entre los árboles. Para sobrevivir a la locura de Vietnam, los soldados debían erigir muros emocionales, apagar su empatía. Campo Elías, que ya era un hombre solitario y reservado, llevó esto al extremo. Se desconectó. Vio la fragilidad del cuerpo humano, lo fácil que era extinguir una vida. Vio la crueldad, el napalm, la muerte arbitraria. Y regresó cambiado. No regresó como el héroe de guerra que quizás imaginaba. Regresó como un hombre con el alma quemada. Se dice que fue boina verde, miembro de las fuerzas especiales, aunque los registros exactos son a veces contradictorios, pero su competencia con las armas es indiscutible. Regresó con medallas, sí, pero también con un equipaje invisible que pesaba más que su mochila. A su regreso a los Estados Unidos, y posteriormente a Colombia, Campo Elías intentó reintegrarse. Pero la normalidad le parecía ajena, casi ofensiva. Había visto el abismo, y la vida civil, con sus preocupaciones triviales, le resultaba insoportable. Se convirtió en un hombre de una rigidez extrema. Obsesionado con la limpieza, el orden y el silencio. Odiaba el ruido. Odiaba el desorden. Odiaba la vulgaridad de la gente común. Su experiencia en la guerra, en lugar de hacerlo valorar la vida, lo había convertido en un misántropo. Veía a la humanidad como una plaga, una masa sucia y caótica que necesitaba ser disciplinada. Y en el centro de su odio creciente, estaba su propia incapacidad para conectar. Se casó brevemente, pero fracasó. Las mujeres, para él, eran un misterio frustrante. Sentía una superioridad intelectual sobre ellas, pero una dependencia emocional que lo enfurecía. Y esa furia siempre volvía a la fuente, su madre, Rita Elisa. Cuando regresó a Bogotá definitivamente en la década de 1980, Campo Elías ya era una bomba de tiempo. Pero una bomba muy sofisticada. No era un vagabundo gritando en la calle. Era un profesor. Daba clases de inglés. Estudiaba literatura en la Universidad Javeriana, una de las más prestigiosas de Colombia. Se vestía siempre de traje y corbata, impecable. Llevaba un maletín de cuero. Citaba a Shakespeare y a Robert Louis Stevenson. Su libro favorito, y esto es un detalle que parece de ficción pero es real, era El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Se veía a sí mismo en esa dualidad. Él era el Dr. Jekyll, el caballero, el académico, el hombre culto que despreciaba la ignorancia. Pero sabía, con una certeza fría, que Mr. Hyde vivía dentro de él. El soldado. El asesino. El hombre que sabía cómo usar un cuchillo de combate. Vivía con su madre en un apartamento en la calle 52. Y esa convivencia se convirtió en el detonante final. La madre, ya anciana, representaba todo lo que él odiaba y amaba. Ella lo controlaba, lo criticaba, lo amaba de esa forma asfixiante que él conocía desde niño. Los vecinos oían discusiones, gritos ahogados.
Pero nadie sospechaba la magnitud del odio que se estaba gestando detrás de la puerta del apartamento. Campo Elías empezó a acumular. No dinero, sino resentimiento. Y municiones. Compró un revólver llama calibre .32 y un cuchillo. Y comenzó a planear. No un crimen pasional, sino una operación militar. Una limpieza. Una purga. El veterano de Vietnam había decidido que su guerra no había terminado en la selva. Simplemente había cambiado de frente. Y el enemigo ahora era todo el mundo. La mañana del 4 de diciembre de 1986 amaneció fría y gris en Bogotá, típica del clima andino de la capital. Para los millones de habitantes que se preparaban para la Navidad, era un jueves cualquiera. Pero en el apartamento 302 del edificio de la calle 52 con carrera 7, el tiempo se había detenido. Campo Elías Delgado se despertó con la claridad mental de un soldado antes de una operación. No hubo dudas, no hubo vacilación. La batalla que había estado librando en su mente durante décadas, la guerra entre el hombre civilizado y el instinto asesino, había terminado. El soldado había ganado. Su rutina esa mañana fue meticulosa, casi ritualista. Se duchó. Se afeitó con precisión. Se vistió con su uniforme de civil, un traje gris impecable, camisa blanca almidonada, corbata oscura y zapatos lustrados hasta el espejo. No se vestía para matar, se vestía para una ceremonia. Desayunó con su madre, Rita Elisa Morales. Podemos imaginar el silencio en esa mesa. La tensión acumulada de años de reproches, de control, de un amor tóxico que había estrangulado la vida emocional de su hijo. Rita Elisa, ajena a que estaba compartiendo el pan con su verdugo, probablemente continuó con su rutina de comentarios críticos o demandas de atención. Para Campo Elías, su voz ya no era una molestia. Era un ruido de fondo que pronto sería silenciado para siempre. Después del desayuno, Campo Elías salió. Fue al Banco de Bogotá. No fue a robar, fue a cerrar sus asuntos terrenales. Retiró todo su dinero, hasta el último centavo. Cerró su cuenta. Fue un acto de finalidad absoluta. Un hombre que planea vivir no liquida su existencia financiera. Con el dinero en el bolsillo, regresó al apartamento. Era cerca del mediodía. La ciudad afuera era un caos de tráfico y bocinas, pero dentro de la mente de Campo Elías reinaba el silencio helado de la determinación. Entró en su casa. Su madre estaba allí, quizás cosiendo, quizás rezando, quizás preparando el almuerzo. Campo Elías fue a su habitación. Abrió su maletín de cuero. Verificó su equipo. El revólver llama calibre .32, un arma pequeña pero letal en manos de un experto. La munición extra, guardada en cajas ordenadas. Y un cuchillo de combate, un recuerdo de sus días en la selva, afilado como una navaja de afeitar. Cargó el revólver. 6 balas. El peso del arma en su mano debió sentirse familiar, reconfortante. Era la única herramienta en la que confiaba, la única que nunca le había fallado. Salió de su habitación y caminó hacia donde estaba su madre. No hubo gritos. No hubo una discusión final dramática. La violencia de Campo Elías no era pasional en el sentido latino. Era una ejecución militar. Se acercó a Rita Elisa Morales por la espalda. Ella, la mujer que le dio la vida y que, en su mente, se la había quitado poco a poco, no lo vio venir. O quizás, al girarse y ver la mirada vacía de su hijo, entendió finalmente que el monstruo que temía estaba dentro de su propia casa. Campo Elías no dudó. La golpeó primero, con una fuerza brutal, dejándola inconsciente o aturdida. Y luego, completó la misión. La apuñaló. No fue un ataque frenético de docenas de puñaladas. Fue preciso. Eficiente. La mujer cayó. El silencio en el apartamento se hizo absoluto. El Big Bang de su trauma había sido neutralizado. El matricidio, el crimen supremo, se había consumado. Pero para Campo Elías, la muerte no era suficiente. Necesitaba purificación. Necesitaba borrar. Arrastró el cuerpo de su madre a la habitación principal. Lo colocó sobre la cama. Y entonces, comenzó la segunda fase del ritual. Campo Elías fue a su biblioteca. Tomó sus libros. Sus amados libros. Shakespeare, Stevenson, manuales de guerra. Arrancó las hojas. Hizo pilas de papel alrededor del cuerpo de su madre.
Roció alcohol y otros inflamables que había preparado. Iba a crear una pira funeraria. No era un acto de odio hacia el cadáver, era un acto de clausura. Quería quemar su pasado. Quería que el fuego consumiera la jaula en la que había vivido. Encendió un fósforo. Las llamas prendieron rápidamente en el papel seco y la tela. El humo comenzó a llenar la habitación. Campo Elías observó el fuego por un momento, con la misma distancia emocional con la que había observado las aldeas arder en Vietnam. No sentía pena. No sentía horror. Sentía liberación. El humo activó su instinto de supervivencia táctica. Tenía que moverse. La misión apenas comenzaba. La muerte de su madre no era el final, era la señal de partida. Ahora que había roto el tabú más grande, ahora que había matado a la fuente de su vida, el resto de la humanidad no significaba nada. Todos eran objetivos legítimos. Salió del apartamento cerrando la puerta con llave, dejando el incendio crecer adentro. Bajó las escaleras del edificio. En el pasillo, se cruzó con una vecina. Ella lo saludó. «Buenas tardes, profesor Delgado». Él le devolvió el saludo con una inclinación de cabeza cortés. «Buenas tardes, señora». Su traje estaba impecable. Su maletín en la mano. Nadie podía sospechar que acababa de incinerar a su madre. Salió a la calle. El aire fresco de Bogotá no limpió sus pulmones, solo avivó el fuego interno. Caminó con paso firme. No corría. No huía. Iba hacia su siguiente objetivo. Campo Elías tenía una lista. Una lista mental de personas que, en su lógica retorcida, lo habían ofendido, lo habían decepcionado o simplemente representaban la estupidez del mundo. Su siguiente parada no era un lugar aleatorio. Era el mismo edificio donde vivía una de sus alumnas de inglés. Una joven llamada Claudia Marcela Matiz. Una chica inteligente, joven, llena de vida. Todo lo que él no era. Había una tensión extraña en su relación con ella. Él, el profesor rígido y mayor. Ella, la estudiante vital. Quizás ella lo había rechazado. Quizás simplemente representaba una belleza que él sentía que no podía poseer. No importaba. Ella estaba en la lista. Llegó al edificio de Claudia Marcela. Tocó el timbre. Se anunció por el intercomunicador con su voz calmada y autorizada. «Soy el profesor Delgado. Vengo a traerle un material de estudio». Le abrieron. Subió. Claudia Marcela y su madre lo recibieron. Lo invitaron a pasar. Le ofrecieron algo de beber. Campo Elías se sentó en el sofá, con el maletín en su regazo. Hablaron unos minutos. De trivialidades. Del clima. Del inglés. Y entonces, Campo Elías se puso de pie. Abrió el maletín. Sacó el revólver. Y la masacre comenzó en serio. Mató a Claudia Marcela. Mató a su madre. 2 disparos. 2 cuerpos. Sin discursos. Sin explicaciones. Solo la eficiencia mecánica de un arma bien cuidada. Salió del apartamento, dejando atrás el silencio de la muerte. Bajó las escaleras. Se cruzó con más vecinos. Saludó. Siguió caminando. La bestia había sido liberada, y la tarde apenas comenzaba. El incendio en su propio apartamento empezaba a ser visible desde la calle. Las sirenas de los bomberos comenzaban a aullar a lo lejos. Pero Campo Elías Delgado ya no miraba atrás. Su destino final estaba marcado en el mapa de su mente. Un restaurante italiano llamado Pozzetto, donde planeaba cenar por última vez, antes de llevarse a todos los que pudiera al infierno con él. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. El apartamento 302, el hogar que Campo Elías Delgado había compartido con su madre, comenzaba a convertirse en un horno. Las llamas, alimentadas por el alcohol y las páginas de sus amados libros, lamían las cortinas y el empapelado. El humo, espeso y negro, comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta principal, invadiendo el pasillo del 3er piso. Para cualquier persona normal, el instinto sería gritar, «fuego», correr, salvarse. Pero Campo Elías no estaba en modo de supervivencia, estaba en modo de combate. Cerró la puerta de su apartamento con llave, encerrando el cadáver de su madre y su propio pasado en un ataúd de fuego. Se ajustó el nudo de la corbata. Verificó que su traje no tuviera manchas de sangre. Y comenzó su descenso. No bajó corriendo las escaleras. Caminó, con el paso medido y rítmico de un hombre que tiene una cita importante. Su plan no era huir del edificio,
era purgarlo. En su mente fracturada, el edificio de la calle 52 no era una comunidad de vecinos, era una colmena de ruido, de vulgaridad, de gente que no merecía el aire que respiraba. Ahora que la autoridad suprema, su madre, había caído, él era la ley. Y la sentencia para todos era la muerte. Bajó al siguiente piso. El apartamento 301. Allí vivían dos estudiantes universitarias, Inés Oyuela y Nelcy Patricia Cortés. Eran jóvenes, vitales. Probablemente escuchaban música, reían, hacían las cosas normales que a Campo Elías le parecían una ofensa personal. Tocó el timbre. No golpeó la puerta con furia. Tocó el timbre con la presión justa, educada. Un toque corto. Dindón. Adentro, las chicas oyeron el timbre. Miraron por la mirilla. Vieron al profesor. Al vecino del piso de arriba. El hombre serio del traje. Quizás pensaron que venía a quejarse del ruido, o a avisar de algo sobre el edificio. No vieron peligro. Vieron autoridad. Abrieron la puerta. Sí, señor Delgado. Campo Elías no dijo una palabra. No hubo advertencia. Levantó el revólver llama calibre .32. A esa distancia, menos de 1 metro, no podía fallar. Y no falló. Disparó. Un tiro a la cabeza. Luego otro. Las chicas cayeron en la entrada de su propio hogar. El ruido de los disparos, seco y fuerte en el espacio confinado del apartamento, debió ser ensordecedor. Pero para Campo Elías, era simplemente el sonido del trabajo. Entró en el apartamento. Verificó los cuerpos. Se aseguró de que estuvieran muertas. Era la disciplina de Vietnam, asegurar el objetivo. No robó nada. No tocó nada más. Simplemente dio media vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de él con suavidad, como si no quisiera molestar. El humo del piso de arriba empezaba a bajar. El olor a quemado era inconfundible. En otros apartamentos, la gente empezaba a darse cuenta. Algo se quema. Llamen a los bomberos. Algunos vecinos salieron a los pasillos, alarmados. Campo Elías se los encontró. En la escalera, se topó con la señora Gloria Beatriz, una vecina que subía apresuradamente, preocupada por el humo. «¿Profesor? ¿Qué pasa? ¿Se está quemando algo?», le preguntó, con la ansiedad pintada en el rostro. Campo Elías la miró. Sus ojos detrás de las gafas gruesas eran 2 pozos negros, sin fondo. «Sí, señora», dijo con su voz calmada y profunda. «Hay un incendio. Pero no se preocupe. Todo terminará pronto». Y le disparó. Allí mismo. En la escalera. El cuerpo de la mujer rodó escalones abajo. Campo Elías la siguió, pasando por encima de ella con cuidado para no ensuciar sus zapatos lustrados. Continuó su descenso. Piso tras piso. Puerta tras puerta. Era una visita de la muerte. En algunos apartamentos, nadie abrió. Esos se salvaron por el azar del destino. En otros, la curiosidad fue su condena. Mató a una profesora de matemáticas. Mató a un estudiante de arquitectura. No discriminaba por edad o género. Solo discriminaba por presencia. Si estabas allí, eras un blanco. Si te cruzabas en su camino, eras un daño colateral necesario en su guerra contra el mundo. Recargó su arma. 1, 2 veces. Con movimientos precisos, mecánicos. Vaciaba el tambor, sacaba los casquillos calientes que tintineaban al caer al suelo de baldosa, y metía las balas nuevas, una por una. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Cerraba el tambor. Y seguía. La atmósfera en el edificio se transformó en una pesadilla surrealista. Por un lado, el humo y la alarma de incendio que empezaba a sonar. Por el otro, el sonido rítmico de los disparos. Pum. Silencio. Pum. Silencio. Los gritos empezaron a surgir. Están disparando. Hay un loco. La gente se encerraba en sus baños, debajo de las camas. Campo Elías no forzaba las puertas cerradas. No tenía tiempo para asedios. Si la puerta estaba cerrada, seguía adelante. Su objetivo no era la aniquilación total, era la aniquilación eficiente. Mató a 6 personas en el edificio. 6 vecinos. 6 vidas apagadas en cuestión de 15 minutos. Cuando llegó a la planta baja, el vestíbulo estaba desierto. El portero no estaba, o se había escondido. Afuera, en la calle,
Se oían ya las sirenas. Los camiones de bomberos se acercaban. La policía también. La gente se aglomeraba en la acera, mirando el humo que salía de la ventana del tercer piso, sin saber que el horror no era el fuego, sino el hombre que estaba a punto de salir por la puerta principal. Campo Elías Delgado abrió la puerta del edificio. Salió a la luz gris de la tarde de Bogotá. Guardó el revólver en el bolsillo interior de su saco, o quizás en el maletín. Los testimonios varían, pero el ocultamiento fue rápido. Se ajustó las gafas. Miró a la multitud que señalaba hacia arriba, hacia su apartamento en llamas. Nadie lo miró a él. En el caos de un incendio, nadie se fija en un hombre de traje que camina con calma. Se mezcló con la gente. Pasó al lado de los bomberos que corrían con mangueras. Pasó al lado de los policías que acordonaban la zona. Era invisible. Era el hombre gris. Caminó. Se alejó del edificio de la calle 52. Su ritmo cardíaco, probablemente, apenas se había acelerado. Había completado la fase 1, la madre, y la fase 2, el edificio. Ahora, comenzaba la fase 3. La fase final. Tenía hambre. Genuinamente. Y tenía un destino. Caminó por la carrera 7, una de las avenidas principales de Bogotá. Caminó hacia el norte. Hacia el barrio de Chapinero. Hacia el restaurante Pozzetto. Durante el trayecto, es posible que se cruzara con cientos de personas. Ejecutivos, estudiantes, vendedores ambulantes. Para él, ya no eran personas. Eran fantasmas. Eran blancos de papel en un campo de tiro. Él era el único ser real en un mundo de sombras. Y tenía una reserva en el infierno. Llegó a Pozzetto alrededor de las 7 de la noche. El restaurante estaba empezando a llenarse. Era un lugar elegante, de manteles blancos y copas de vino. Un lugar de gente bien. Campo Elías entró. El maitre lo reconoció. Era un cliente habitual. Buenas noches, señor Delgado. Mesa para uno. Sí, para uno, respondió él. En la esquina, por favor. Se sentó. Colocó el maletín en el suelo, entre sus piernas. El maletín que contenía el revólver caliente, la munición restante y el cuchillo. Pidió la carta. Pidió un vodka con jugo de naranja. Y pidió espaguetis a la boloñesa. Iba a cenar. Iba a disfrutar de su última comida con la misma calma con la que había vivido toda su vida. Mientras esperaba su plato, observó el restaurante. Vio a las parejas enamoradas. Vio a los grupos de amigos brindando. Vio a una niña celebrando su cumpleaños. Los observó a todos. Los contó. Calculó los ángulos de tiro. Y sonrió. Una sonrisa interior, fría y terrible. Nadie sabía que la muerte estaba sentada en la mesa 20, comiendo pasta y bebiendo vodka. La cuenta regresiva había comenzado. El restaurante Pozzetto, ubicado en la carrera 7 con calle 61 en el corazón de Chapinero, era en 1986 un bastión de la clase media alta bogotana. No era el lugar más lujoso de la ciudad, pero tenía una reputación de elegancia discreta, buena comida italiana y un ambiente íntimo que atraía a ejecutivos, parejas en citas románticas y familias celebrando ocasiones especiales. La iluminación era tenue, las mesas estaban cubiertas con manteles blancos inmaculados y el aire olía a salsa de tomate, ajo y vino tinto. Cuando Campo Elías Delgado entró esa noche, poco después de las 7, el restaurante estaba en plena ebullición. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos y la música suave de fondo creaban una atmósfera de seguridad y confort. Para los comensales, el mundo exterior, con su violencia y su caos, se quedaba en la puerta. Nadie podía imaginar que el caos acababa de entrar, vestido con un traje gris de 3 piezas y llevando un maletín de cuero negro. Campo Elías no era un extraño allí. Era un cliente habitual. Los meseros lo conocían. Lo llamaban el profesor o el gringo, por su acento y sus modales. Sabían que era un hombre reservado, culto, que siempre pagaba en efectivo y dejaba buenas propinas. Cuando el maitre lo vio, lo saludó con la familiaridad respetuosa que se le da a un buen cliente. Lo de siempre, señor Delgado. Campo Elías asintió, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo de siempre. Y vodka. Doble. Se sentó en su mesa habitual, en una esquina, con la espalda contra la pared. Una posición estratégica. En términos militares,
una posición defensiva que le permitía controlar visualmente todas las salidas y entradas, y tener un campo de tiro despejado sobre la mayor parte del salón. Colocó el maletín en el suelo, entre sus piernas, asegurándose de que estuviera abierto y accesible. Dentro, el revólver llama calibre .32, que aún conservaba el calor de los disparos en el edificio de apartamentos, descansaba junto a las cajas de munición y el cuchillo de combate. Pidió su cena, espaguetis a la boloñesa, y empezó a beber. Vodka con jugo de naranja. Destornillador. Una bebida dulce y fuerte. Bebió rápido, no para emborracharse y perder el control, sino para afilar sus sentidos, para adormecer cualquier vestigio de vacilación humana que pudiera quedar en su alma. Mientras esperaba su comida, observó. Esta fase de observación es crucial para entender la psicopatía de Delgado. No veía personas, veía arquetipos de lo que él despreciaba. En la mesa contigua, un grupo de ejecutivos reía ruidosamente, aflojándose las corbatas. Para Campo Elías, representaban la vulgaridad, el materialismo, la falta de disciplina. Más allá, una pareja joven se tomaba de la mano. Representaban el sentimentalismo, la debilidad emocional, la trampa biológica de la reproducción. Cuando llegó la comida, comió. Comió con apetito, con calma. Saboreó cada bocado de la pasta, limpiándose los labios con la servilleta de tela después de cada tenedor. Esta imagen es, quizás, la más escalofriante de toda la secuencia. Un hombre que acaba de incinerar a su madre y asesinar a 6 vecinos, sentado en un restaurante elegante, disfrutando de una cena italiana como si fuera un premio por un trabajo bien hecho. Era la disociación llevada al extremo. El Dr. Jekyll estaba cenando, mientras MRI cargaba el arma debajo de la mesa. Durante la cena, Campo Elías interactuó con los meseros. Pidió más pan. Pidió otro vodka. Se comportó con una cortesía exquisita. Incluso, según algunos testimonios, entabló una breve conversación sobre vinos. Esta capacidad para mantener la máscara social hasta el último segundo demuestra que no estaba en un estado de frenesí incontrolable. Estaba en un estado de ejecución calculada. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Y estaba esperando el momento perfecto. El momento en que el restaurante estuviera más lleno. El momento de máxima densidad de objetivos. A medida que avanzaba la noche, el restaurante se llenó más. Llegaron más familias. Más grupos de amigos. El ruido aumentó. Para Campo Elías, obsesionado con el silencio y el orden, el ruido debió ser una tortura física, una confirmación de que su juicio sobre la humanidad era correcto. Eran ganado, ruidosos, sucios, inconscientes. Él era el único ser despierto en la habitación, el único con el poder de traer el silencio definitivo. Terminó su cena. Se terminó el último vodka. Miró su reloj. Eran cerca de las 8 de la noche. Había estado allí casi 1 hora. 1 hora de tregua. 1 hora de despedida de los placeres terrenales. Pidió la cuenta. Pagó. Dejó una propina generosa. Y entonces, se levantó. Pero no se dirigió a la salida. Fue al baño. Se lavó las manos. Se miró en el espejo. Se ajustó las gafas. Se alisó el traje. Regresó a su mesa. Se sentó de nuevo. Y esperó. La tensión interna debió ser insoportable, pero externamente era una estatua. Observó a una niña en una mesa cercana. Claudia Patricia Acosta. Estaba celebrando su graduación o un cumpleaños. Reía. Campo Elías la miró fijamente. No con deseo, no con odio personal, sino con la frialdad de un francotirador que evalúa la distancia y el viento. Ella sería uno de los primeros objetivos. La inocencia no era una defensa, era un insulto. El mundo era un lugar cruel, y él era su profeta. Abrió el maletín. Su mano derecha descendió y envolvió la empuñadura del revólver. Sintió el metal frío, el peso de la autoridad. Respiró hondo. El olor a comida, a perfume barato, a humanidad, llenó sus fosas nasales. Lo odiaba. Odiaba todo eso. Y decidió que era hora de apagarlo. Se puso de pie. Lentamente. Como un hombre cansado que se prepara para un largo viaje. Levantó el revólver. No apuntó al techo para pedir silencio. No gritó, esto es un asalto. No dijo nada. Apuntó directamente a la cabeza de la mujer más cercana. Y apretó el gatillo.
El estruendo del disparo rompió la burbuja del pozzetto. El cristal de una copa se rompió. La mujer cayó sobre su plato de pasta. Y el infierno, que había estado contenido en un maletín de cuero, se desató sobre Bogotá. El primer disparo funcionó como un interruptor. En un segundo, la atmósfera de celebración, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas se apagaron, reemplazados por un silencio de incredulidad que duró apenas un latido, antes de ser destrozado por el caos. La mujer de la mesa contigua, la primera víctima, se desplomó. La sangre manchó el mantel blanco. Y entonces, comenzó el pánico. Pero no fue un pánico organizado. Fue una estampida de terror ciego en un espacio confinado. Los comensales, aturdidos por el alcohol y la sorpresa, no entendían qué pasaba. ¿Un asalto? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Un atentado terrorista? Nadie miró al hombre del traje gris como a un loco. Lo miraron como a la muerte encarnada. Campo Elías Delgado no corrió. No gritó. No mostró furia. Se movió con la eficiencia económica de un soldado en una operación de limpieza. Caminó entre las mesas. Su técnica era escalofriante. Doble tap. Un término militar. 2 disparos rápidos. Uno al pecho para detener, uno a la cabeza para asegurar. No disparaba al azar. Elegía. Apuntaba. Ejecutaba. Avanzó hacia la mesa donde estaba la niña que celebraba su cumpleaños, Claudia Patricia Acosta. Ella estaba paralizada, con los ojos muy abiertos. Campo Elías no dudó. Disparó. La niña cayó. Su padre intentó levantarse, intentó protegerla, pero fue abatido antes de que pudiera dar un paso. La escena se convirtió en una pesadilla de sangre y gritos. La gente se tiraba al suelo, se escondía debajo de las mesas, intentaba correr hacia la cocina o los baños. El restaurante Pozzetto, con su diseño elegante y sus rincones íntimos, se convirtió en una trampa mortal. Las mesas volcadas, las sillas rotas, el vino derramado mezclándose con la sangre en el suelo de madera. El olor a pólvora quemada, acre y metálico, reemplazó al aroma de la salsa boloñesa. Campo Elías se movía metódicamente. Pum pum, pum pum. Recargaba. Esa pausa, esos segundos en los que abría el tambor del revólver y metía balas nuevas con dedos firmes, eran los únicos momentos de silencio. En esos segundos, se oían los sollozos, los rezos susurrados, el sonido de alguien arrastrándose herido. Nadie intentó detenerlo. El terror era tan absoluto que paralizó cualquier instinto de heroísmo. Estaban enfrentándose a una fuerza de la naturaleza, a un hombre que mataba con la indiferencia de quien aplasta hormigas. Un grupo de comensales intentó huir hacia la salida principal. Pero Campo Elías, estratega hasta el final, se había posicionado para cortar esa vía. Disparó contra ellos. Cayeron en el vestíbulo. Otros corrieron hacia la cocina. Campo Elías lo siguió. Entró en la zona de preparación, donde los cocineros y meseros, que minutos antes servían pasta, ahora se agazapaban detrás de las estufas y los refrigeradores. Allí, entre el vapor y las ollas, la masacre continuó. No había donde esconderse. Disparó a un mesero que intentaba llamar por teléfono. Disparó a un cocinero que sostenía un cuchillo, no para atacar, sino por puro miedo. La cocina se convirtió en un matadero. La eficiencia de Campo Elías era aterradora. No desperdiciaba munición. Se dice que llevaba más de 300 balas en su maletín y bolsillos. Estaba preparado para una guerra larga. Pero no solo usaba el revólver. En un momento dado, cuando se acercó a una víctima herida que intentaba arrastrarse, usó el cuchillo. Un corte rápido, brutal, para ahorrar balas. O quizás, para sentir la muerte más de cerca, como en la selva. Entre las víctimas había de todo. Hombres de negocios, estudiantes, madres, un mayor del ejército que estaba cenando fuera de servicio. El mayor Álvaro Pérez Buitrago. Él, quizás el único con entrenamiento para reaccionar, fue uno de los primeros en caer. Campo Elías sabía identificar las amenazas. Eliminó al soldado primero. Fue una decisión táctica. La carnicería duró minutos que parecieron horas. El restaurante estaba lleno de humo. El sistema de sonido seguía tocando música suave, una banda sonora grotesca para el fin del mundo. Campo Elías, con el traje salpicado de sangre pero aún impecablemente vestido,
Regresó al salón principal. Caminó entre los cuerpos. Verificó. Si alguien se movía, disparaba de nuevo. El tiro de gracia. Era el control de calidad del verdugo. Se detuvo frente a una mesa donde una mujer, herida, rezaba el Ave María en voz alta. La miró, con curiosidad, como un entomólogo observando un insecto extraño. No la mató. La dejó allí, rezando. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Quizás se le acabaron las balas en ese momento. Quizás su capricho de Dios decidió perdonarla. O quizás quería un testigo. Alguien que contara la historia de su obra maestra. Afuera, en la carrera séptima, el caos comenzaba a organizarse. Los disparos se oían desde la calle. La gente corría. Un patrullero de la policía, alertado por los gritos, se acercó a la entrada. Vio a través de los ventanales rotos la figura del hombre del traje disparando. Pidió refuerzos por radio. Tiroteo en el Pozzetto. Múltiples víctimas. Necesitamos apoyo urgente. Las sirenas empezaron a aullar en la distancia, acercándose desde todas las direcciones. La policía de Bogotá, acostumbrada a la violencia del narcotráfico y la guerrilla, se preparaba para un enfrentamiento. Pero no sabían a lo que se enfrentaban. No era una banda. No era un comando. Era un solo hombre. Un hombre que había decidido morir esa noche, pero que no se iría solo. Campo Elías oyó las sirenas. Se detuvo. Miró hacia la entrada. Sabía que el tiempo se acababa. Su cena había terminado. Su misión de limpieza estaba casi completa. Pero aún le quedaban balas. Y aún le quedaba odio. Se replegó hacia el fondo del restaurante, buscando una posición defensiva. No iba a entregarse. No iba a dejar que lo esposaran y lo analizaran psiquiatras mediocres. Iba a luchar hasta el final. Iba a tener su última batalla, su propio TED, allí mismo, entre las mesas de un restaurante italiano en Bogotá. El saldo provisional dentro del restaurante ya era devastador. Casi 20 personas muertas o muriendo en el suelo. Decenas de heridos. Sangre por todas partes. Y en el centro de todo, el hombre del maletín, recargando su arma por última vez, esperando a que la policía cruzara la puerta para darles la bienvenida al infierno que él había traído de Vietnam. La masacre no había terminado. Estaba entrando en su fase final y más violenta. A las 8:15 de la noche, el restaurante Pozzetto ya no era un lugar de alta cocina. Era una fortaleza sitiada. Las primeras patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron a la escena en respuesta a las llamadas frenéticas de los vecinos y de los pocos sobrevivientes que habían logrado escapar por las ventanas del baño. Lo que encontraron fue una zona de guerra en miniatura. Los ventanales del frente estaban destrozados por los disparos desde el interior. El sonido de las detonaciones secas del revólver calibre .32 seguía marcando un ritmo de muerte. Los policías, inicialmente confundidos sobre la naturaleza de la amenaza, un comando del M-19, narcos, se desplegaron con cautela, cubriéndose detrás de sus vehículos y de los árboles de la avenida. Pero pronto se dieron cuenta de la realidad. El fuego venía de un solo hombre. Un tirador solitario, atrincherado, que disparaba con una precisión y una disciplina de fuego que no correspondía a un delincuente común. Campo Elías Delgado, desde el interior, había asumido su posición final. No estaba corriendo de un lado a otro en pánico. Se había replegado hacia el fondo del local, cerca de la barra y la cocina, utilizando las mesas volcadas y las columnas de concreto como cobertura. Estaba aplicando las tácticas de combate urbano que había aprendido en los campos de entrenamiento de Estados Unidos y perfeccionado en las selvas de Vietnam. Para él, esto no era un arresto, era una última batalla. Era su Álamo. La policía intentó negociar. Un oficial con un megáfono gritó: «Salga con las manos en alto. Está rodeado». La respuesta de Campo Elías fue un disparo certero que hizo volar el espejo retrovisor de una patrulla. No había negociación posible. Él no buscaba una salida, buscaba un final. El intercambio de disparos se intensificó. La policía, ahora reforzada por unidades del F2, inteligencia, y grupos de operaciones especiales, abrió fuego contra la fachada. Las balas de la policía destrozaron lo que quedaba de los vidrios, perforaron las paredes de madera, hicieron estallar las botellas de licor en la barra. El restaurante se llenó de humo, polvo de yeso y el olor acre de la cordita. Adentro,
Entre los cadáveres de sus víctimas, Campo Elías se movía. Recargaba su llama .32 con la misma calma mecánica de siempre. Vaciaba el tambor, insertaba 6 balas, cerraba, disparaba. Se dice que disparó a la policía, pero también disparó, en medio del caos, a cualquier cosa que se moviera dentro. Algunos heridos que intentaban arrastrarse hacia la salida fueron alcanzados en el fuego cruzado o rematados por él. La situación era desesperada. La policía no podía entrar sin arriesgar una masacre de sus propios hombres, y no sabían cuántos rehenes o sobrevivientes quedaban vivos en el piso. El asedio duró minutos que parecieron horas. La tensión era insoportable. Campo Elías, herido quizás por esquirlas de vidrio o por el rebote de una bala, sentía que el círculo se cerraba. Su munición, aunque abundante, no era infinita. Y su energía, la adrenalina fría que lo había impulsado desde la muerte de su madre 6 horas antes, empezaba a decaer. Sabía que el final estaba cerca. No tenía intención de ser capturado. La idea de ser esposado, de ser exhibido como un loco, de ser sometido a la autoridad de hombres que él consideraba inferiores, era inaceptable. Él era un soldado. Y los soldados, en su código personal retorcido, mueren en combate o por su propia mano. La secuencia exacta de su muerte es objeto de debate forense hasta el día de hoy, una controversia que añade una capa final de misterio al archivo. La versión oficial de la policía inicial fue que fue abatido por un tiro certero de un oficial que logró flanquearlo o disparar a través de una ventana. Se habló de un héroe anónimo que detuvo a la bestia. Pero la autopsia y la reconstrucción de la escena sugieren una verdad más oscura y consistente con su perfil. Según los informes forenses más detallados, Campo Elías Delgado recibió un impacto de bala de la policía. Sí. Una herida en el costado, dolorosa pero quizás no inmediatamente mortal. Pero el disparo que lo mató, el que apagó las luces definitivamente, fue un impacto en la cabeza. En la sien. A quemarropa. Con una trayectoria y quemaduras de pólvora que indicaban contacto directo. La conclusión más probable, la que encaja con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde que llevaba dentro, es el suicidio. Al verse herido, acorralado, y con su misión de purga completada, Campo Elías se sentó en el suelo, apoyado contra una pared o la barra. Recargó su arma una última vez, o quizás usó la última bala que había guardado para este preciso instante. Se quitó las gafas, o quizás se las dejó puestas para ver el final con claridad. Se puso el cañón frío del revólver en la sien. Y apretó el gatillo. El disparo final sonó diferente a los demás. Fue un punto final. Un cierre. De repente, los disparos desde el interior cesaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. La policía esperó. 1 minuto. 2 minutos. «Cese al fuego», gritaron. «Hay alguien vivo». Solo se oían los gemidos de los heridos y el sonido del agua de una tubería rota. Un grupo de asalto de la policía, con escudos y armas automáticas, entró finalmente al restaurante. Avanzaron entre los escombros, pisando vidrios y sangre. Revisaron mesa por mesa. Encontraron a los muertos. A la niña del cumpleaños. Al mayor del ejército. A los ejecutivos. Y al fondo, cerca de la cocina, encontraron al hombre del traje gris. Campo Elías Delgado yacía muerto. Su revólver estaba a su lado, o quizás todavía en su mano muerta. Su rostro, el rostro del profesor de inglés, del veterano de guerra, estaba destrozado, pero extrañamente en paz. La bestia había muerto. La escena que la policía encontró era dantesca. 29 muertos en total, contando a su madre y a los vecinos del edificio. Decenas de heridos graves. El restaurante Pozzetto se había convertido en una morgue improvisada. Los paramédicos entraron corriendo, tratando de salvar a los que aún respiraban. Los flash de los fotógrafos forenses iluminaron la carnicería, congelando para la historia la obra final de Campo Elías. Afuera, la multitud se agolpaba contra los cordones policiales. Familiares gritando nombres. Curiosos morbosos. La noticia se esparció por Bogotá como un incendio. Masacre en el norte. Un loco mató a todos. Esa noche, Bogotá no durmió. La magnitud de la tragedia era tal que colapsó las salas de emergencia de los hospitales cercanos. La morgue central no daba abasto. Nunca, en la historia criminal de Colombia,
Un solo hombre había causado tanta muerte en tan poco tiempo y con sus propias manos. Campo Elías Delgado había superado cualquier récord macabro. No era un terrorista con una bomba. Era un hombre con un revólver y un odio infinito. El cuerpo de Campo Elías fue sacado del restaurante en una bolsa negra, bajo los insultos de la gente. Nadie reclamó su cuerpo. No tenía familia. La había matado esa misma mañana. Fue llevado a medicina legal, donde su cerebro, al igual que el de Goyo Cárdenas décadas antes, fue objeto de curiosidad. ¿Había un tumor? ¿Una lesión de guerra? No encontraron nada físico. Solo la anatomía de un hombre normal. El misterio de su maldad no estaba en sus neuronas, sino en su alma. Fue enterrado en una tumba anónima, en una fosa común del cementerio central, olvidado y despreciado. Pero su nombre quedó grabado en la psique de la ciudad. El restaurante Pozzetto reabrió meses después, limpiaron la sangre, cambiaron los muebles, pero la mancha invisible permaneció. Se convirtió en un lugar de leyenda urbana, donde se dice que se oyen disparos en las noches de aniversario. El 4 de diciembre de 1986 se convirtió en una fecha maldita. El día en que la guerra de Vietnam llegó a Bogotá, traída en el maletín de un profesor de inglés que decidió que el mundo no merecía su silencio. Mientras los paramédicos sacaban las últimas bolsas negras del restaurante Pozzetto bajo la llovizna fría de la madrugada, al otro lado de la ciudad, en la calle 52, otro equipo forense se enfrentaba a un escenario igualmente dantesco. El incendio en el apartamento 302 había sido controlado por los bomberos horas antes, pero la confusión reinaba. Al principio, se pensó que era un accidente, un cortocircuito o una vela caída. Pero cuando el humo se disipó y los bomberos entraron con sus linternas a través de la puerta forzada, encontraron algo que no encajaba con un incendio accidental. En la habitación principal, sobre la cama, yacía el cuerpo calcinado de una mujer anciana. Rita Elisa Morales. Pero el fuego no había logrado borrar toda la evidencia. Los forenses, al examinar el cadáver, notaron las heridas. No eran quemaduras. Eran traumatismos. Golpes en la cabeza. Y puñaladas. La mujer no había muerto por el humo. Había sido asesinada brutalmente antes de que se encendiera el primer fósforo. Y alrededor de su cuerpo, los restos de libros. Libros en inglés. Libros de literatura. El combustible de la pira. La escena del crimen hablaba de un odio ritualista, de un hijo que no solo quería matar a su madre, sino borrar su existencia de la faz de la tierra, incinerando el nido que habían compartido. Pero el horror no se detenía en el apartamento 302. A medida que la policía inspeccionaba el edificio, alertada por la ausencia de los vecinos y las puertas abiertas, el Vía Crucis de Campo Elías salió a la luz. Encontraron a las estudiantes en el 301. Ejecutadas. Encontraron a la profesora de matemáticas. Encontraron a la vecina en la escalera. Uno tras otro, los cuerpos aparecieron. 6 personas asesinadas en su propio hogar, con la misma precisión militar, con el mismo calibre .32. La policía de Bogotá, esa noche, se enfrentaba a 2 masacres simultáneas en 2 puntos de la ciudad. Al principio, en el caos de las comunicaciones de 1986, no conectaron los puntos. Pensaron que eran eventos aislados. Un incendio y un asesinato múltiple en la calle 52. Un tiroteo masivo en Pozzetto. Pero la identificación del cadáver en el restaurante lo cambió todo. Cuando revisaron los bolsillos del hombre del traje gris, encontraron su cédula. Campo Elías Delgado. Dirección: calle 52 con carrera 7, apartamento 302. El mismo apartamento que había ardido. El mismo apartamento donde yacía la madre apuñalada. La conexión golpeó a los investigadores como un martillazo. No eran 2 tragedias. Era una sola. Una línea recta de sangre que conectaba el matricidio con la masacre pública. El hombre que había matado a su madre y a sus vecinos era el mismo que había cenado pasta antes de matar a 20 personas más. La noticia del asesino de Pozzetto se convirtió en un trauma nacional instantáneo. Colombia estaba acostumbrada a la violencia. Estaba acostumbrada a las bombas de Pablo Escobar, a las tomas guerrilleras, a los asesinatos selectivos de políticos. Pero esto era diferente. Esto no tenía ideología. No tenía lógica económica. Era pura misantropía. Era el acto de un loco suelto.
La prensa se lanzó sobre la historia con una ferocidad voraz. ¿Quién era Campo Elías Delgado? Los periodistas invadieron la universidad donde estudiaba. Entrevistaron a sus alumnos de inglés. Hablaron con los porteros. Y lo que emergió fue el retrato de un hombre invisible y, a la vez, aterradoramente presente. Sus alumnos lo describieron como estricto, culto, un poco arrogante, pero jamás violento. Sus vecinos lo describieron como el profesor, el hombre que siempre saludaba, que siempre iba de traje. La disonancia entre el caballero y el carnicero fascinó al país. Pero fue el descubrimiento de su pasado militar lo que cimentó la leyenda. El veterano de Vietnam. Los titulares no hablaban del profesor, hablaban del soldado. Se construyó la narrativa de Rambo. La idea de que la guerra lo había vuelto loco, de que había traído el trauma de la selva a las calles de Bogotá. Se habló del síndrome de Vietnam, un término que pocos entendían pero que todos repetían. La realidad era más compleja. Los psiquiatras forenses que estudiaron su caso post-mortem, a través de entrevistas con conocidos y análisis de sus escritos, sugirieron que Vietnam no fue la causa, sino el catalizador. La semilla de la violencia estaba en su relación con su madre. Vietnam solo le dio las herramientas técnicas para expresar su odio. La investigación de sus pertenencias fue reveladora. En su apartamento quemado, y en su maletín, no encontraron manifiestos políticos ni cartas de despedida explicando sus motivos. Encontraron literatura. Encontraron recortes de periódicos sobre crímenes. Y encontraron una soledad abrumadora. Campo Elías Delgado no dejó una nota de suicidio porque, en su mente, no le debía explicaciones a nadie. Él se consideraba superior. Un Übermensch, superhombre, nietzscheano que estaba por encima de la moralidad de la plebe. Su silencio final fue su último acto de desprecio. La sociedad colombiana se miró al espejo y sintió miedo. Miedo de sus vecinos. Miedo de los hombres callados y educados que viven en el apartamento de al lado. Miedo de lo que se esconde detrás de una corbata y unas gafas gruesas. El caso Pozzetto rompió la ilusión de seguridad de la clase media. Si un profesor de inglés podía hacer esto, cualquiera podía. Los funerales de las 29 víctimas se llevaron a cabo en los días siguientes. Fue un luto colectivo. Pero hubo un cuerpo que nadie reclamó. El cuerpo de Campo Elías. Permaneció en la morgue, solo, en una bandeja fría, tal como había vivido. Finalmente, fue enterrado en una fosa común del cementerio central, sin lápida, sin nombre, sin flores. Su madre, Rita Elisa, fue enterrada por familiares lejanos en otra parte. Incluso en la muerte, el hijo logró su objetivo final, separarse de ella para siempre. La autopsia psicológica reveló un perfil de narcisismo maligno y paranoia. Se supo que Campo Elías se quejaba constantemente de sus vecinos, que odiaba a la gente que hacía ruido, que despreciaba a sus estudiantes si no pronunciaban bien, que tenía conflictos con las mujeres. Se supo que había intentado buscar ayuda psiquiátrica, pero que su orgullo le impedía abrirse. Era una olla a presión humana, y la válvula de escape fue el gatillo de un revólver llama. El spree killing, asesinato en masa en un periodo corto, es un fenómeno raro, y el de Pozzetto sigue siendo uno de los más letales del mundo cometidos por un solo tirador civil. Los criminólogos lo estudian como un caso de libro de texto de homicidio-suicidio ampliado. El asesino decide morir, pero su ego le exige llevarse a otros con él, convertir su muerte en un evento, en una declaración. Campo Elías Delgado no quería morir en el anonimato. Quería que el mundo sintiera su dolor. Y lo logró. Dejó una cicatriz en la ciudad que nunca se borró. El edificio de la calle 52 fue reparado, pintado, habitado de nuevo. El restaurante Pozzetto reabrió sus puertas, sirviendo pasta y vino como si nada hubiera pasado. Pero la memoria del 4 de diciembre persistió. Se convirtió en una leyenda urbana. Se dice que el espíritu de Campo Elías vaga por los pasillos, buscando silencio. Se dice que en las noches de lluvia, en Chapinero, se pueden oír los ecos de los disparos. La realidad es más simple y más triste. Un hombre roto rompió el mundo a su alrededor, simplemente porque podía. La masacre de Pozzetto no terminó cuando se limpió la sangre del piso del restaurante. En la psique de Colombia, el evento mutó. Dejó de ser una noticia policial para convertirse en una cicatriz cultural, una leyenda urbana y, finalmente,
en una obra maestra de la literatura. Y el catalizador de esta transformación fue una coincidencia tan improbable que parece ficción. Entre las millones de personas en Bogotá, había una que conocía al monstruo íntimamente. No era un familiar. No era un psiquiatra. Era un estudiante de literatura. Mario Mendoza. En 1986, Mendoza era un joven aspirante a escritor que estudiaba en la Universidad Javeriana. Y allí, en los pasillos de la facultad, conoció a Campo Elías Delgado. No lo conoció como un asesino en potencia, sino como un compañero intelectual. Un hombre mayor, culto, veterano de guerra, que amaba la literatura tanto como él. Desarrollaron una amistad extraña, simbiótica. Mendoza, fascinado por la complejidad y la oscuridad que intuía en Delgado, quizás viendo en Mendoza al hijo o al discípulo que nunca tuvo, alguien capaz de entender su visión del mundo. Compartían café, compartían libros, y compartían, crucialmente, una obsesión por la dualidad humana. El libro que unía a estos dos hombres, y que se convertiría en la clave para descifrar la masacre, era El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Mendoza ha relatado en numerosas entrevistas cómo Campo Elías le hablaba de este libro con una pasión casi religiosa. Para el veterano de Vietnam, la historia no era una alegoría victoriana, era un espejo. Él se sentía, físicamente, como el Dr. Jekyll, el hombre educado, el profesor de inglés, el ciudadano respetable que vivía con su madre. Pero sabía, con la certeza de un diagnóstico médico, que Mr. Hyde vivía dentro de él. El Hyde que había nacido en la selva de Vietnam. El Hyde que odiaba la debilidad, el ruido y la mediocridad de la sociedad bogotana. Mendoza, sin saberlo, estaba presenciando la confesión más larga y sutil de un asesino en serie antes del acto. Campo Elías le estaba diciendo, a través de la literatura, quién era y qué iba a hacer. Pero la tragedia es que la literatura es metáfora, y Mendoza, como cualquier persona normal, interpretó las palabras de su amigo como angustia existencial, no como un plan de ataque. El 4 de diciembre de 1986, Mario Mendoza tenía planeado verse con Campo Elías. Pero el destino, o la suerte, intervino. No se vieron. Y esa noche, mientras Mendoza estaba en su casa, o en la universidad, su amigo, su mentor literario, tomó el revólver y salió a matar. La noticia de la masacre golpeó a Mendoza con una fuerza devastadora. No solo era el horror de las muertes, era el horror de la proximidad. Había estado sentado frente al monstruo. Había tomado café con él. Y no lo había visto. O peor, lo había visto, pero no lo había entendido. Esta experiencia traumática se convirtió en el motor de su carrera literaria. Años después, en 2002, Mendoza publicó Satanás. No es una biografía de Campo Elías, es una novela. Una ficción basada en hechos reales. Pero es, quizás, el perfil psicológico más preciso que existe del asesino. En el libro, Mendoza explora la mente de Campo Elías, usando su nombre real, y entrelaza su historia con la de otros personajes desesperados de Bogotá, creando un fresco de una ciudad al borde del colapso moral. La novela propone una tesis aterradora. Campo Elías no era un loco aislado. Era el producto de una sociedad enferma. Era el síntoma final de una ciudad violenta, desigual y cruel. Satanás se convirtió en un éxito masivo. Ganó el premio Biblioteca Breve. Se tradujo a múltiples idiomas. Y en 2007, fue adaptada al cine en una película aclamada. El impacto de Satanás, libro y película, en la memoria colectiva de Colombia es incalculable. Antes del libro, Campo Elías era recordado como el loco de Pozzetto. Después del libro, se convirtió en un arquetipo. Se convirtió en el Jekyll y Hyde colombiano. La obra de Mendoza humanizó al monstruo, no para perdonarlo, sino para hacerlo comprensible. Nos mostró su soledad, su dolor, su lógica retorcida, y al hacerlo, lo hizo más aterrador. Porque un monstruo que lee poesía y sufre es más peligroso que un monstruo que solo gruñe. Nos obliga a ver nuestra propia sombra. El legado cultural del caso también cambió la geografía emocional de Bogotá. El restaurante Pozzetto, que reabrió sus puertas y sigue funcionando hoy en el mismo lugar, aunque remodelado, se convirtió en un sitio de peregrinación literaria y morbosa. La gente va a comer allí no solo por la pasta,
sino para estar en el escenario del crimen, para sentir el frío. Se cuentan historias de fantasmas, de meseros que ven a un hombre de gafas sentado en la mesa del rincón, de ruidos inexplicables en la cocina. El edificio de apartamentos donde vivía también es parte de la ruta macabra. El caso Pozzetto se convirtió en la leyenda urbana definitiva de la clase media bogotana. La advertencia de que el peligro no está solo en los barrios pobres o en la selva guerrillera. El peligro puede estar sentado en la mesa de al lado, pidiendo vodka y citando a Stevenson. La figura de Campo Elías Delgado, gracias a la lente de Mendoza, trascendió la crónica roja para entrar en el mito. Se convirtió en el ángel exterminador de una sociedad hipócrita. Algunos, en los rincones más oscuros de Internet y la contracultura, incluso lo ven con una admiración perversa, como un hombre que se atrevió a castigar la banalidad del mundo moderno. Es el antihéroe definitivo. Pero la realidad que los archivos forenses y las fotos de la autopsia nos recuerdan, es mucho menos romántica. Campo Elías no era un héroe literario. Era un hombre que asesinó a su propia madre a puñaladas, que mató a una niña en su cumpleaños, que disparó a quemarropa a mujeres desarmadas. La literatura puede darle sentido al horror, puede darle una estructura narrativa, pero no puede borrar la sangre. El libro de Mendoza es una obra maestra, sí, pero es una obra maestra construida sobre un cementerio real. Y para las familias de las 29 víctimas, Campo Elías no es un personaje fascinante. Es el hombre que destruyó sus vidas. El conflicto entre el mito cultural y la realidad dolorosa es el verdadero legado de este archivo. Pozzetto es un monumento a la capacidad del arte para procesar el trauma, pero también a la capacidad del trauma para persistir, resistiendo cualquier intento de explicación final. La sombra de Campo Elías sigue sentada en esa mesa, esperando su cuenta. La muerte de Campo Elías Delgado en el piso del restaurante Pozzetto cerró el expediente policial, pero abrió un expediente psiquiátrico que, casi 40 años después, sigue sin resolverse del todo. En los días y meses posteriores a la masacre, Colombia intentó desesperadamente encontrar una razón. La mente humana rechaza el caos, necesita una causa y un efecto. Necesita una explicación que haga que el horror sea, si no aceptable, al menos comprensible. Y la explicación más fácil, la que la prensa y el público adoptaron de inmediato, fue la guerra. El síndrome de Vietnam. Era una narrativa seductora, el soldado roto, la víctima de una guerra imperialista lejana que trajo la locura a casa. Se especuló sobre el agente naranja, el químico tóxico usado por E.U., sugiriendo que podría haber dañado su cerebro orgánicamente. Se habló de estrés postraumático no tratado, TEPT, de flashbacks alucinógenos donde Campo Elías habría confundido a los comensales del restaurante con guerrilleros del Vietcong. Esta teoría convertía al asesino en una víctima trágica, un hombre enfermo que perdió el control. Sin embargo, cuando los psiquiatras forenses y los criminólogos comenzaron a realizar la autopsia psicológica, el análisis de su vida, sus escritos, sus acciones previas y la mecánica de la masacre, la teoría del soldado loco comenzó a desmoronarse, revelando una verdad mucho más inquietante. La evidencia contra la teoría del brote psicótico repentino era abrumadora y residía en una palabra: planificación. Un hombre en medio de un episodio psicótico o un flashback disociativo es desorganizado, caótico, reactivo. Campo Elías Delgado fue todo lo contrario. Fue la definición de la premeditación fría. El retiro de todo su dinero del banco esa mañana no fue el acto de un loco. Fue el acto de un hombre que estaba liquidando sus asuntos terrenales porque sabía que no llegaría vivo a la noche siguiente. La forma en que se vistió, el traje impecable, el afeitado perfecto, indicaba un narcisismo intacto y un deseo de controlar su imagen final. El asesinato de su madre no fue una explosión de rabia ciega, fue una ejecución seguida de un intento racional de ocultar el crimen, el incendio. La lista de víctimas en el edificio no fue aleatoria. Fueron objetivos seleccionados. Y, crucialmente, su comportamiento en el restaurante, comer con calma, pagar la cuenta, esperar el momento de mayor afluencia, demostraba una paciencia y un control de los impulsos que son incompatibles con la psicosis aguda. Campo Elías no perdió la cabeza en Pozzetto, la usó con una eficiencia aterradora. No estaba alucinando la selva, veía perfectamente el restaurante y a las personas que despreciaba.
Si no fue la guerra, ¿qué fue? El consenso moderno entre los expertos apunta a un trastorno de personalidad severo, probablemente una mezcla de narcisismo maligno y rasgos paranoides, exacerbado, sí, por la desensibilización de la guerra, pero no causado por ella. Campo Elías Delgado era un recolector de injusticias. Un hombre profundamente resentido que llevaba un registro mental de cada ofensa, real o imaginaria, que el mundo le había infligido. Su inteligencia superior y su cultura le servían para justificar su misantropía. Él era el hombre superior, rodeado de mediocridad, ruido y vulgaridad. La guerra de Vietnam no lo rompió, le dio la validación. Le enseñó que la vida humana era barata y que la fuerza letal era la solución final a los problemas. Le dio las herramientas técnicas para ejecutar la fantasía de poder que ya existía en su mente. Su relación con su madre, Rita Elisa, es la pieza clave del rompecabezas. Era una relación simbiótica y tóxica, un clásico complejo edípico no resuelto que había atrofiado su capacidad para relacionarse con otras mujeres o formar una familia propia. Al matar a su madre, rompió el último vínculo que lo ataba a la humanidad y a la moralidad convencional. Fue un acto de liberación perversa. Una vez muerta la autoridad materna, el superego desapareció, y el ello, sus impulsos asesinos, tomó el control total, armado con un revólver. Otro aspecto fascinante y poco discutido es la dimensión de asesino de misión, Mission Oriented Killer. Campo Elías no mataba por placer sexual, como Garavito, ni por lucro, como los Puccio. Mataba para limpiar. En su mente delirante, estaba realizando un acto de higiene social. Sus víctimas representaban lo que él odiaba: la madre controladora, los vecinos ruidosos, la burguesía complaciente en el restaurante. Se veía a sí mismo como un ángel exterminador, un instrumento de castigo divino o kármico. Su suicidio final encaja perfectamente en este perfil. No fue un acto de cobardía, fue el acto final de control. No iba a permitir que la sociedad lo juzgara, lo medicara o lo analizara. Él era el juez, el jurado y el verdugo, incluso de sí mismo. La tragedia de Pozzetto es que el asesino no era un monstruo incomprensible. Era un hombre que había llevado la lógica del resentimiento y la superioridad moral hasta sus últimas consecuencias. Era el vecino educado que, en silencio, juzgaba a todos y decidía que nadie merecía vivir. La guerra no creó a la bestia ya estaba allí. La guerra solo le enseñó a disparar. Y la sociedad, con su indiferencia y sus propias presiones, le dio los blancos. El diagnóstico final es, quizás, el más aterrador de todos. Campo Elías Delgado estaba cuerdo. Legalmente cuerdo. Sabía lo que hacía. Sabía que estaba mal. Y eligió hacerlo de todos modos, porque para él, su dolor y su odio eran más importantes que la vida de 29 personas. El caso Pozzetto también abrió un debate sobre el control de armas y el cuidado de la salud mental en Colombia, un debate que, lamentablemente, se diluyó rápidamente en la violencia cotidiana del país. ¿Cómo pudo un hombre con antecedentes de comportamiento errático, que gritaba a sus vecinos y vivía en aislamiento, acumular tal arsenal y planear tal masacre sin que nadie interviniera? La respuesta es la invisibilidad de la clase media. Nadie mira dos veces a un profesor de inglés en traje. La respetabilidad fue su mejor camuflaje. Al igual que Arquímedes Puccio en Argentina, Campo Elías usó su estatus social como escudo. Si hubiera sido un hombre pobre de un barrio marginal, quizás la policía lo hubiera detenido antes. Pero era el profesor. Era el gringo. Y esa deferencia social costó 29 vidas. El diagnóstico imposible nos deja con una lección amarga. No podemos detectar el mal basándonos en la apariencia o en el historial académico. El abismo puede esconderse detrás de una tesis doctoral y una medalla de guerra. Y a veces, la locura no es una enfermedad, es una decisión. La masacre de Pozzetto fue un evento sísmico en la historia de Bogotá. No solo por la pérdida de 29 vidas, sino porque destrozó la sensación de seguridad de una clase social que se creía inmune a la violencia extrema. Hasta ese 4 de diciembre de 1986, la guerra en Colombia era algo que ocurría en las montañas, en los barrios pobres, o en los ataques dirigidos contra figuras políticas. Pero Campo Elías Delgado llevó la guerra al santuario de la clase media, al hogar y al restaurante de moda. Demostró que el horror no necesitaba una causa política.
Solo necesitaba un hombre con un arma y un agravio. El legado inmediato fue el miedo. Durante meses, los restaurantes de Chapinero y el norte de Bogotá estuvieron vacíos. La gente miraba a sus vecinos con sospecha. El hombre gris, el solitario del apartamento 302, se convirtió en el arquetipo del peligro invisible. Se instaló una paranoia colectiva. ¿Quién más, detrás de una puerta cerrada, está acumulando odio y munición? El edificio de la calle 52 con carrera 7 se convirtió en una especie de mausoleo habitado. Los apartamentos donde ocurrieron los crímenes fueron limpiados, reparados y eventualmente alquilados de nuevo, pero la historia permaneció en las paredes. Los vecinos que sobrevivieron tuvieron que vivir con el trauma de saber que el hombre que saludaban en el ascensor había matado a sus amigos. El restaurante Pozzetto, sorprendentemente, sobrevivió. Reabrió sus puertas semanas después de la masacre. Limpiaron la sangre, cambiaron las alfombras, repararon los vidrios. Y la gente volvió. Al principio, por morbo. Luego, por desafío. Y finalmente, por olvido. Hoy, Pozzetto sigue siendo un restaurante italiano en funcionamiento. Pero para cualquiera que conozca la historia, entrar allí es un acto cargado de significado. Es imposible no mirar la esquina donde se sentó Campo Elías. Es imposible no imaginar el sonido de los disparos mezclándose con la ópera. El lugar está marcado, no físicamente, sino espiritualmente. Es un monumento involuntario a la fragilidad de la vida civilizada. Culturalmente, el caso se convirtió en una piedra angular de la narrativa urbana colombiana. La novela Satanás de Mario Mendoza y su posterior adaptación cinematográfica cimentaron a Campo Elías Delgado como el monstruo definitivo de Bogotá. Pero, paradójicamente, también lo humanizaron. Al explorar su soledad, su trauma de guerra y su intelecto frustrado, la cultura lo convirtió en un villano trágico, casi romántico. Un Joker bogotano. Esta mitificación es peligrosa, pero inevitable. Nos permite procesar el horror al convertirlo en una historia con principio, medio y final, en lugar de aceptar la realidad caótica y sin sentido de la masacre. Sin embargo, para las familias de las víctimas, no hay romance. No hay tragedia griega. Solo hay ausencia. La niña que nunca cumplió más años. El mayor que dejó una familia. La madre asesinada por su propio hijo. El verdadero legado de Pozzetto no es el libro ni la película. Es el dolor silencioso de docenas de familias que, cada 4 de diciembre, recuerdan que su ser querido salió a cenar y nunca volvió porque un hombre decidió jugar a ser Dios. El archivo de Campo Elías Delgado nos deja con una pregunta incómoda. ¿Cuántos hombres como él caminan hoy por nuestras calles, invisibles, esperando su propio momento de explosión? La respuesta, quizás, es lo que nos mantiene despiertos por la noche. El expediente de Campo Elías Delgado ha sido cerrado, pero la pregunta que dejó en el aire sigue sin respuesta. La masacre de Pozzetto no fue solo un acto de violencia, fue la demolición de la certeza de que conocemos a quienes nos rodean. Campo Elías no era un monstruo que vivía bajo un puente, era el profesor educado, el vecino que saludaba en el ascensor, el cliente que dejaba buena propina. Su historia es la prueba clínica de que la guerra, el trauma y el resentimiento pueden esconderse perfectamente detrás de un traje bien planchado y unas gafas de lectura. Nos obligó a confrontar el hecho de que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde no son solo personajes de ficción, sino potencialidades que viven dentro de la psique humana. Bogotá sanó sus heridas físicas, pero la cicatriz en la memoria colectiva permanece, recordándonos cada 4 de diciembre que la línea entre la civilización y la barbarie es tan delgada como el gatillo de un revólver. Hemos cerrado este expediente. La mesa 20 de Pozzetto está vacía. Si este análisis de la mente de un asesino relámpago y el impacto de la guerra te ha impactado, deja un like como señal de respeto a las 29 vidas que se perdieron en un instante. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias, por oscuras que sean, se pierda en el olvido. Cada semana, abriremos un nuevo caso. Mi nombre es el archivista. Y te estaré esperando en la próxima exhumación.